Este programa forma parte de One Place, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen de noticias. Hoy repasamos los hechos más impactantes de la jornada en Argentina, desde fallos judiciales históricos hasta casos de inseguridad conmocionantes. Condenan a perpetua al asesino de Emma. Conflicto escolar por acusado de crimen infantil. Asesinan a policía a custodio en Isidro Casanova. Giannina Maradona apunta contra los médicos tratantes. Inseguridad fatal, golpea nuevamente a La Matanza. Hijo de Dalmazo exige destitución de fiscales. Audios comprometen a Luque en juicio a Maradona. Homero Pettinato defiende la inocencia de Felipe. Comenzamos en Mendoza. La provincia de Mendoza se encuentra profundamente conmocionada tras conocerse la sentencia definitiva para Gustavo Ariel Holguín Ormeño. Este hombre de 29 años, quien se desempeñaba como camillero en un hospital, ha sido condenado a la pena de prisión perpetua por el Tribunal Penal Colegiado número 2. El fallo llega después de que el propio acusado admitiera su culpabilidad en un juicio abreviado, confesando haber abusado sexualmente y asesinado a golpes a su propia hija, Emma Pilar Holguín. La pequeña tenía apenas 2 meses de vida cuando ocurrió el trágico suceso en agosto de 2023, en la localidad de Las Heras. Es un caso que hiela la sangre por la extrema vulnerabilidad de la víctima y el vínculo con el agresor. Los detalles que surgieron durante el proceso en el Polo Judicial de Mendoza confirman que el ataque ocurrió en una vivienda del barrio Infanta. La rapidez del juicio abreviado permitió una condena máxima sin dilaciones, algo que la sociedad mendocina reclamaba con fuerza desde que se conoció el horror sufrido por la beba Emma. Aunque la sentencia de perpetua trae un cierre legal, el dolor en la comunidad persiste ante un acto de violencia tan incomprensible cometido por quien debía protegerla. Pasamos a La Plata. En la escuela secundaria número 41 de La Plata se vive un clima de extrema tensión y miedo. La razón es la reincorporación a las aulas de un adolescente de 15 años que está acusado por el crimen de Kim Gómez, ocurrido en febrero de este año. Los padres de los demás alumnos han manifestado una oposición rotunda, asegurando que sus hijos tienen miedo de compartir el espacio educativo con alguien vinculado a un asesinato tan reciente. El joven había sido trasladado al Instituto Aráoz Alfaro, bajo resguardo judicial, pero su estatus de inimputable por la edad complica la situación legal y educativa. La situación plantea un dilema ético y de seguridad muy complejo para las autoridades escolares. Por un lado, existe el derecho a la educación, pero por otro, el reclamo legítimo de una comunidad educativa que se siente desprotegida. Kim Gómez era apenas una niña cuando perdió la vida, y que uno de los señalados como responsables regrese al mismo entorno escolar genera un rechazo inmediato. Los padres exigen garantías que la institución parece no poder brindar totalmente, mientras el adolescente permanece bajo la órbita de la justicia juvenil. Es un conflicto que escala día a día, sin una solución clara que conforme a las familias. Seguimos en Isidro Casanova. La comunidad de Isidro Casanova llora la pérdida de Mauro Fabián Molina, un hombre de 42 años, que era descrito por sus allegados como un superpapa. Molina no solo era un oficial de la policía bonaerense con vocación de servicio, sino que también trabajaba incansablemente para sostener a su familia. Este martes, mientras cumplía funciones adicionales como custodio de una pollería, fue ejecutado a sangre fría por 3 delincuentes. El ataque ocurrió cuando trasladaba la recaudación de varios locales hacia una entidad bancaria, recibió 2 disparos certeros en el pecho que terminaron con su vida casi de manera instantánea en plena vía pública. Este crimen resalta la peligrosidad extrema a la que se exponen los efectivos policiales, incluso en sus horas de descanso o trabajos adicionales. Mauro Molina estaba cumpliendo con su deber de proteger bienes ajenos, cuando fue sorprendido por la violencia letal de los ladrones. Sus compañeros y familiares destacan su entrega total tanto a su uniforme como a sus hijos.
lo que hace que su partida sea aún más dolorosa para el barrio. La investigación busca ahora identificar a los 3 atacantes que huyeron del lugar tras el asesinato, dejando a una familia destrozada y a una fuerza policial de luto por otro oficial caído. Ahora, sobre el juicio. Giannina Maradona se presentó a declarar en el segundo juicio por la muerte de su padre Diego Armando Maradona, y sus palabras fueron contundentes. La hija del astro del fútbol apuntó directamente contra el círculo médico que rodeaba a Diego, en sus últimos días específicamente contra Leopoldo Luque, Agustina Kosachov y Carlos Díaz. Con mucha angustia, Giannina afirmó ante el tribunal que confió en estas personas, pero que, según su visión actual, lo único que hicieron fue manipular a la familia. Su testimonio era uno de los más esperados, ya que ella estuvo presente en gran parte del proceso de internación domiciliaria que terminó en tragedia. La declaración de Giannina refuerza la hipótesis de la querella sobre una supuesta mala praxis y abandono de persona. Al señalar al neurocirujano, a la psiquiatra y al psicólogo como los principales responsables de la gestión de salud de su padre, pone el foco en la falta de cuidados adecuados. Ella describió un entorno donde la información era filtrada y donde las decisiones médicas parecían no priorizar el bienestar real del 10. Este juicio busca determinar si hubo dolo eventual en el accionar de los profesionales, y el relato de una de sus hijas más cercanas es una pieza clave para reconstruir la verdad de lo ocurrido. Otro hecho en Casanova, nuevamente. La inseguridad golpea el partido de La Matanza con un nivel de violencia que asusta a los vecinos. En el cruce de la Ruta Nacional 3 y la calle Setino, en una zona comercial muy transitada de Isidro Casanova, un policía de la bonaerense fue asesinado a plena luz del día. El oficial se encontraba realizando tareas de custodia para una pollería local cuando fue abordado por delincuentes que buscaban llevarse la recaudación del negocio. El hecho ocurrió minutos antes del mediodía de este martes y quedó registrado íntegramente por las cámaras de seguridad de la zona, lo que permitirá a los investigadores analizar la secuencia del ataque. Las imágenes de las cámaras muestran la crudeza con la que actuaron los malvivientes, quienes no dudaron en disparar contra el custodio para lograr su objetivo. Este nuevo episodio de sangre en La Matanza genera una ola de indignación entre los comerciantes y residentes, quienes denuncian que la zona se ha vuelto tierra de nadie, a pesar de la presencia policial. El hecho de que la víctima fuera un efectivo de la fuerza de seguridad subraya la audacia de los criminales, que ya no temen enfrentarse a personas armadas. La justicia trabaja ahora sobre las grabaciones para intentar dar con el paradero de los responsables de este homicidio. Cambiamos a Córdoba. En la provincia de Córdoba se ha iniciado un proceso judicial de gran relevancia política y social, el jurio de enjuiciamiento contra los 3 fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmaso. Facundo Macarrón, hijo de la víctima, se presentó en la legislatura cordobesa junto a su padre, para declarar ante el jurado. Con palabras cargadas de dolor y frustración, Facundo expresó que a su madre la mataron 1 y 1000 veces debido a la inoperancia y los errores cometidos durante la investigación, que ya lleva casi 18 años sin culpables. El joven exige la destitución de los fiscales por lo que considera un fracaso absoluto de la justicia. El caso Dalmaso es una herida abierta en la sociedad argentina, y este proceso contra los fiscales busca determinar si hubo mal desempeño en sus funciones. Facundo Macarrón no dudó en enfrentar a los medios para denunciar cómo la investigación se desvió en múltiples ocasiones, afectando la memoria de su madre y la vida de su familia. El jurado, compuesto por legisladores y miembros del Tribunal Superior de Justicia, deberá evaluar si las pruebas de negligencia son suficientes para remover a los funcionarios de sus cargos. Mientras tanto, el pedido de justicia por el asesinato ocurrido en 2006 en Río Cuarto sigue resonando con fuerza. Volvemos al caso Maradona. La tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona estuvo marcada por un fuerte cruce entre la fiscalía y el neurocirujano Leopoldo Luque.
El punto de conflicto central es si Luque era efectivamente el médico de cabecera del 10 al momento de su fallecimiento. Mientras el imputado sostiene que su rol era secundario y que sólo buscaba otros profesionales para tratar las adicciones de Diego, la Fiscalía presentó pruebas contundentes para desmentirlo. Se exhibió un audio donde se escucha claramente a Luque decir la frase «Yo le manejo la salud», además de fotografías y documentos que contradicen su testimonio previo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 7. Este audio podría ser determinante para establecer el grado de responsabilidad legal de Luque en el desenlace fatal. Si se demuestra que él tenía el control total de las decisiones médicas, su posición frente a la acusación de homicidio con dolo eventual se complica seriamente. La Fiscalía busca probar que hubo una estructura jerárquica donde Luque tomaba las determinaciones finales, a pesar de sus intentos actuales por desvincularse de esa figura de médico principal. La tensión en la sala fue evidente cuando se reprodujeron las grabaciones, dejando al descubierto las contradicciones entre lo que el médico declara hoy y lo que decía mientras Maradona aún estaba con vida. Finalmente, los Pettinato. Tras la condena a 3 años de prisión en suspenso para Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, su hermano Homero salió en su defensa pública. En una reciente intervención en una plataforma de streaming, Homero Pettinato aseguró que se ha construido un villano alrededor de la figura de su hermano, y que el relato mediático no se ajusta a la realidad de lo sucedido. Afirmo creer 100% en la inocencia de Felipe respecto al incendio ocurrido en el departamento de Palermo en mayo de 2022. Para la familia, el fallo judicial es un trago amargo, aunque se sienten aliviados de que no deba cumplir prisión efectiva. Homero comparó la situación mediática con la de los Corleone, sugiriendo que hay una persecución o una estigmatización hacia su apellido. Según su visión, la condena es fruto de una presión social y periodística, más que de pruebas irrefutables de culpabilidad. A pesar de la sentencia por la muerte del médico Melchor Rodrigo, los hermanos Pettinato mantienen un frente unido defendiendo la salud mental de Felipe y cuestionando cómo se trató el caso en la opinión pública. Esta postura genera controversia, especialmente entre quienes consideran que la justicia fue benévola al otorgar una pena que no requiere el encarcelamiento inmediato del joven tras el trágico incendio. Gracias por acompañarnos en este resumen diario. No olviden seguirnos para estar siempre informados con las noticias más importantes. Hasta la próxima edición.